libros poéticos. Los 5 libros sapiensales en realidad son Job, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico o Siraces y Sabiduría. Jesús ben Sirac, también conocido como Simón ben Yeshua ben Eliezer ben Sira, hijo de Sirac o Siraces, en el siglo II a.C. Era un escriba judío helenístico, sabio y alegorista de Jerusalén. Es él, Jesús ben Sirac, es el autor de libros de Siracis o Eclesiástico. También tenemos de los libros poéticos que son los Salmos, Cantar de los Cantares y la Lamentación. Esta noche no lo vamos a ver, los menciono porque están metidos dentro de libros de sabiduría. Esta división entre los libros sapiensales y los libros poéticos es irregular o falsa, porque considerando el libro de Job, que fue metido dentro de los sapiensales, pero es un libro poético, porque en su mayoría está escrito en verso. Y los salmos, que están metidos dentro del libro de poéticos, pero hay salmos que son de contenido sapiensal. Es una visión que ayuda para movernos dentro de un mundo tan variado. En los libros sapiensales les hago esta presentación que me encontré por ahí. Porque, como pueden ver, aquí dice 2 tipos de presentaciones, pero son los mismos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiastés. A la derecha tenemos una presentación horizontal, que dice Salmos, Cantar de los Cantares, Proverbios, Job, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. ¿Por qué presento estas denominaciones? Porque los judíos no sabían cómo clasificarlos y los llamaron simplemente otros escritos y por eso los metieron todos juntos en esta forma. Los libros sapiensales, que es el conjunto de libros que comprende 2 libros poéticos, Salmos y Cantar de los Cantares, y 5 libros sapiensales, Job, Proverbio, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. Pertenecen o se refieren a la sabiduría del hombre. Cualquiera de los 5 libros morales de la Biblia, considerados libros de la sabiduría, libros poéticos o libros de la sabiduría, subconjunto de los libros del Tanakh judío. Ana Pastora, ¿por cuál diapositiva va para ponerla yo? Es que aquí no la veo. Que no. ¿Qué dice el principio? No importa. ¿Qué es lo que dice el principio? Dice que son libros sapiensales. Estoy siguiendo con definiciones de lo que son libros sapiensales. Excelente, ya llegué. Como en la 5ª o 6ª. Excelente, sí, ya llegué. Dice, la literatura sapiensal nació en todo el Antiguo Oriente, especialmente en Egipto y Mesopotamia, de donde pasó a Canaán. Esta sabiduría es internacional. Estos libros sapiensales se consideran poco religiosos, aunque son inspirados por Dios, porque todos los libros que están escritos en la Biblia son inspirados por Dios. Pero son más que nada, fueron originados de orden profano. Muestran el destino del individuo como una experiencia, no como reflexión filosófica. Muestra el arte del buen vivir y señal de buena educación. Los sabios de Israel toman esta sabiduría y le dan un valor religioso, con el temor a Dios, que es la piedad. Las enseñanzas e instrucciones que Dios nos ofrece en ellos forman lo que en el Antiguo Testamento se llama sabiduría, que es el fundamento de la piedad. Se cree que la persona piadosa es sabia porque siempre piensa en el todo, en el mensaje de Dios. Temer ofender a Dios, nuestro Padre, y guardar sus mandamientos con amor filial. Esto es el fruto de la verdadera sabiduría. Es decir, que
Si la moral es la ciencia de lo que debemos hacer, la sabiduría es el arte de hacer con agrado y con fruto lo que tenemos que hacer. Porque en Eclesiástica 39:17 dice, porque ella fructifica como el rosal junto a las aguas. Los refranes populares y las normas de conducta del buen gobierno fueron fuentes primordiales en el nacimiento de los libros sapiensales. El pueblo de Israel buscaba la salvación, el culto, la alianza, la ley, y recoge riquezas de sabiduría popular de buena conducta, costumbres y reglas del buen vivir, transmitidas de padres a hijos y enriquecida por la sabiduría de los pueblos vecinos como Egipto, Mesopotamia y Canaán. Le suman la educación y las reglas de conducta en la corte real y el arte del buen gobernar. Por eso se dice que no fueron originados por la fe, por la religiosidad, sino que fueron una serie de recopilaciones de refranes, costumbres y normas, leyes que vienen de padres a hijos, y así se fueron transmitiendo y formando y recopilando por sabios. Los libros sapiensales no se inmiscuyen en los grandes temas usuales del Antiguo Testamento. No buscan la expiación de las culpas. No tratan de la relación entre el hombre y la divinidad, sino que intentan enseñar algo más terrenal muy importante. La rectitud de conducta en la vida del pueblo. Acercar el espíritu del hombre a Dios a través de su enseñanza. Se convirtieron en privilegio de las clases instruidas, sabios y escribas. El tema en sí de los libros sapiensales se da que después del destierro de Egipto, el pueblo de Israel y los sabios reflexionan sobre lo vivido y surgen los temas de Job y Eclesiastés. Ya sabemos que Job, pues, es la nobleza, el ejemplo, el gran ejemplo del hombre, enfrentando los problemas de la vida y la muerte, el sufrimiento, la bendición de los buenos y el castigo de los malos. Ahí vemos que, por ejemplo, en Génesis 22:8 podemos leer que nos dice, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Esto es cuando iban a ser el hijo de Abraham, ¿verdad? En Hebreos 10:8 se habla mucho de los sacrificios. Y en el 9 dice, vengo a hacer tu voluntad. Eso se refiere a Cristo. Así busca una respuesta desde la fe de Dios. El fin de los libros sapiensales. ¿Para qué están escritos? Son una profunda reflexión del hombre que, iluminado por la fe en Dios, busca dar una respuesta a los problemas de la vida humana. El amor, el dolor, la muerte y el gobierno. ¿Qué es lo que nos encierra a nosotros? El todo el que nosotros vivimos. Amor, dolor, muerte y gobierno. En eso está encerrada la vida del hombre. Acercarnos a la salvación para alcanzar la gloria de Dios. Eso es lo que busca. Los autores de los libros sapiensales. Bueno, se le atribuyen a Salomón, por lo general. Salomón, en Israel, que era considerado sabio por excelencia, por eso se le atribuyen a él. Solo 2 colecciones de Proverbios, capítulos 10, 22 y 25 al 29, pueden atribuirse al período monárquico. El resto de libros, después del destierro, 538 a.C., varios sabios que recopilaron colecciones de sabiduría cortesana y popular, añadiendo lo propio de ellos. Las atribuyeron a Salomón, más que nada para dar a sus libros una mayor autoridad y asegurar que eran inspirados por Dios. El primer libro, sapiensales, de los 5, tenemos que es Job. Obra maestra por excelencia. Desarrolla una profunda reflexión sobre el sufrimiento del justo y el premio de Dios.
Job, hombre, héroe de gran inocencia y bondad. Es un poema de reflexión del sufrimiento del justo. Dios premia al justo y al impío. Todos, si no han leído a Job, cuando lo lean van a saber que Job, a pesar de ser un hombre tan noble, nos refleja, ese es el mejor ejemplo que tenemos para hacerle frente a nuestros problemas. Sin embargo, como ser humano que fue, también renegó de muchas cosas, incluyendo renegó hasta de su nacimiento. También en Job encontramos himnos, máximas, sátiras, comparaciones, listas y enumeraciones, controversias judiciales, maldiciones, invectivas, confesiones, etc. Ahí encontramos de todo. ¿Dónde está el teléfono? El autor de este libro vivió después del destierro y lo escribió entre los años 500 y 400 antes de Cristo, finales del siglo XIV y principios del XV. El libro Job presenta el drama y personajes no de Palestina, sino de Arabia y Edom, región célebre por sus sabios. Job, como hombre justo que fue, es próspero, pero en un momento se opera un cambio brusco en su vida y en sus bienes, como prueba de su fidelidad a Dios, convirtiéndose en un poema nacional. Job fue el ejemplo que Dios puso, la defensa que le puso cuando con Satanás, que le dijo, puedes confundir a todos, pero no a uno, que es Job, ¿verdad? Job y sus 3 amigos, entre sus contenidos tenemos a lecturas como Job y sus 3 amigos, Satán prueba a Job, Job se condena con su lenguaje. El triunfo de la fe en el abandono de Dios y de los hombres. Dios solo castiga en nombre de la justicia. Si Dios está lejos, el mal triunfa. Así sabemos. Aunque también sabemos que si una persona es buena, uno muchas veces, no sé si alguno de ustedes se ha dicho, ¿por qué si esta persona es tan buena? ¿Por qué si mi mamá es tan buena? ¿Por qué si mi papá es tan bueno? ¿Por qué si mi hermana es tan buena? ¿Por qué esta familia es tan buena y el hijo tiene problemas, tiene enfermedad, como esta niña que está pasando la crisis de la enfermedad del cáncer que nos habló Pablo? Y uno dice, ¿por qué? Pero en realidad es el malo. Cuando las personas son malas, casi no les pasa nada malo, porque el malo no les preocupa convencer. El malo, o sea, Satanás, ya las tiene convencidas, ya son de ellas. Entonces, ¿por qué luchar por ellas? Entonces se va a los buenos. Y por lo general, todos nosotros en la vida real vemos que, por lo general, es a las personas buenas, a las mejores personas que más cosas negativas les suceden. No porque Dios no lo premie, sino porque Satanás está pendiente de esa persona, está luchando de esa persona, busca a toda costa, busca todos los medios posibles para que esa persona buena reniegue y se convierta al mal y sea mala y deje de ser buena y sea parte de todos sus siervos. Esto tenemos en Job. En Job podemos ver algunas cosas, por ejemplo, el humilde cuando le pasaron todas las cosas y todas las cosas negativas, cuando perdió todo, cuando se enfermó, cuando estuvo a punto de morir, que Job pues no iba a morir porque Dios le permitió al diablo que lo tentara, pero no le permitió que lo matara. Job no iba a morir. Job dijo, en tanto que perdió, tanto que tenía y tanto que perdió, en una de esas, dijo, desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. Aún con todo, él
bendice a Dios, ¿verdad? También, por otro lado, Job dice, en Job 3:11, ¿por qué no morir cuando reniega de su nacimiento? Porque también él no era solo cosas, también él renegó. Entonces, una de las pruebas que de él, donde reniega, lo podemos ver en Job 3:11, donde dice, ¿por qué no morí antes de nacer o salí del vientre ya cadáver? ¿Por qué me recogieron 2 rodillas, 2 pechos para amamantarme? Ahora reposaría en paz, ahora dormiría tranquilo con los reyes y consejos de la tierra, que se hacen construir mausoleos. Palabra de Dios. También, cuando tiene confianza en Dios, él dice en algún punto, en 4:7, recuerda, qué inocente ha perecido. ¿Dónde has visto al justo exterminado? Esas son cosas que se escriben en Job, para que podamos ver muchas de sus cosas. De sus cosas buenas y de los mensajes que da en su libro. En 4:17 podemos leer que dice, ¿puede un mortal ser justo ante Dios, puro, un hombre ante su hacedor? Palabra de Dios. Y hay muchos así, por ejemplo, tenemos otro donde él rendido conoce su miseria y dice en 6:2, si se pudiera pesar mi aflicción, todos mis males en una balanza, pesarían más que la arena del mar. Por eso mis palabras desafinan. Palabra de Dios. Y así por el estilo. Hay muchas donde podemos leer también en la justicia divina, que dice en 8:4, si tus hijos pecaron contra él, ya los puso en poder de su delito. Y en 8:13 nos dice, así es el fin de quien de Dios se olvida, la esperanza del impío fracasa. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Dios también a Job dentro de su libro es bastante bonito, está bien dividido. En una parte donde Dios exige confesión de Job, les voy a leer el 11:5 que dice, pero ojalá Dios te hablara, abriera sus labios y respondiera, te enseñaría secretos de sabiduría que desconciertan toda sagacidad. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Así por el estilo, ¿no? Ahora vamos a ver el segundo libro de Proverbios. Tenemos que Proverbios es una recopilación de sentencias, refranes e instrucciones agrupadas en torno a la sabiduría que pasa de padres a hijos. Como estamos viendo, los libros de sabiduría más que nada son muy teóricos, pero es muy bonito, muy lindo para cuando los leamos. Vamos a ver cada uno de nosotros que nos dejan mensajes que llenan nuestro corazón. Se divide en colecciones primitivas que son instrucciones sobre comportamientos humanos, máxima de sabiduría práctica. Un apéndice de las colecciones primitivas, que son formas literarias más desarrolladas, sobre el vino, la mujer prostituta, el amor al prójimo. Y colecciones posteriores, que también es sabiduría como persona que ofrece su riqueza a los israelitas. La mujer sabia, la necia, el amor de Dios. Como punto 4, exalta los valores de la mujer, esposa ideal. Lo podemos leer en Proverbios 1:9. Vamos a ver qué es. Proverbios 1:9. Pues serán hermosas coronas en tu cabeza y gargantilla en tu cuello. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre. No olvides la enseñanza de tu madre. Palabra de Dios.
Destaca la reflexión sobre el conocimiento de Dios a través de las obras de la creación. Eso lo podemos ver en Proverbios 30, del 3 al 6. Y ahí se los enumeré, porque como es sumamente grande, para que cada uno de nosotros después tengamos la oportunidad de leerlo. Donde un padre transmite a su hijo recomendaciones de sabiduría. Que le acabo de leer. Recomendaciones de las malas compañías. Ahí podemos ver en 1, 8 al 19. 8 al 19, ¿qué dice? El 8 al 19. Bueno, que son muchos. No leemos porque tenemos corto tiempo. Hay una parte donde se dedica a comunicar la sabiduría, los beneficios de la sabiduría. Y reflexiones sobre el sabio. Eso lo podemos encontrar en Proverbios. Son libros muy ricos, por eso dice que son para la sabiduría, para la mejora del hombre. Ahora el libro tercero, que es el Eclesiastés, que también se le atribuye a Salomón, lo escribió en el siglo III, Coelet. ¿Qué significa Eclesiastés o predicador? Son reflexiones de distintos temas, principalmente sobre la vanidad de las cosas humanas. Con actitud sabia, reconoce las cosas de la vida como un don de Dios. Trabajó sin descanso, buscando frases felices. La sabiduría de Eclesiastés presenta reflexiones como sobre la vanidad de las cosas, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la sanación, sobre la sabiduría y la necedad, sobre la edad. En cada uno de estos puntos yo a la par les puse los capítulos y versículos que pueden leer donde se menciona cada uno de ellos. Podemos leer algunos. Vamos a ver Eclesiastés 7. No, el 16, no el 6. Ahí podemos ver que nos dice, más vale buena fama que suaves perfumes. Y el día de la muerte más que el día del nacimiento. Palabra de Dios. También vemos el 29. No hay nadie tan honrado en la tierra que haga el bien sin nunca pecar. Aquí nos dice que somos seres humanos, hacemos el bien, pero siempre en algún momento vamos a pecar porque no somos perfectos. Perfectos solo Cristo, ¿verdad? Tampoco hagas caso de todo lo que se te dice para que no oigas que tu siervo te maldice, pues sabes bien, muy bien, cuántas veces tú también has maldecido a otros. Palabra de Dios. El cuarto libro, el libro eclesiástico o tirás. Mensajes de profetas escritos que lo siguieron. Israel, digno de gloria, instrucción y sabiduría. No basta que los lectores se hagan sabios, es necesario que transmitan a los demás la palabra y el escrito. Lo que nos quiere decir es que Eclesiastés nos recomienda que además de saber, no es suficiente que yo aprenda algo, que sepa algo. Solo me sirve para mí, que es bueno, me están dando el mensaje,
¿Qué transmitamos a nuestros semejantes, a nuestras familias, a nuestros vecinos? ¿Qué transmitamos a nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué transmitamos los conocimientos buenos que tenemos de sabiduría? Se los transmitamos a otros para que también aprendan a vivir mejor. Por eso se escribe sobre instrucción y sabiduría. O sea, nos dice cómo actuar y cómo hacer las cosas bien. Los deseos de saber acepten y progresen con la enseñanza, llevando una mejor vida. Ese es el mensaje, el centro. Que aprendamos, que transmitimos. ¿Para qué? Para que seamos mejores, para que no sigamos siendo los mismos, para que no seamos tan egoístas. Porque el ser humano, lamentablemente, somos egoístas. Nos enseñan, de hecho, hasta nos enseñan a sí mismos, porque nacemos perfectos. El niño es perfecto. Ustedes ven a sus hijos, a sus hermanos, a todo niño. Es perfecto, es precioso, es divino. Sin embargo, ¿quién los hace mal? La familia, los padres, para que se defiendan, etcétera, etcétera. Pero siempre el niño se convierte, la maldad la aprendemos en la tierra. Nosotros venimos santos y puros. Pide leerlo con atención y benevolencia. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos indulgentes cuando creamos un párrafo dudoso o no lo entendamos, porque la traducción del hebreo no tenga una fuerza muy directa a favor de nosotros, según lo que nosotros, nuestro propio criterio. Entonces, a eso se refiere, que seamos benevolentes, que no critiquemos, porque están inspirados por Dios. Durante mi estancia allí, encontré una obra de no poca enseñanza, que encuentra ahí en el libro. La segunda parte de Sirácido Eclesiástico se compone de la sabiduría en la naturaleza y en la historia. El referente a la naturaleza habla mucho de la luna, de las estrellas, del arco iris, de las maravillas de la naturaleza. Habla cómo funciona, cómo fue creado, todo lo que nosotros valoramos de cada uno de ellos. La luna, creemos, bueno, cuando estábamos pequeños, por lo menos yo creía que la luna alumbraba, nos alumbraba y no sabía que la luna pues reflejaba la luz del sol. Las estrellas, el sol, nuestra estrella. ¿Y quién los creó? Dios. Porque Dios sabe todo. Dios creó todo. De hecho, Dios sabía, de toda la vida sabía que el día de hoy, 4 de diciembre, yo iba a estar conversando con ustedes sobre Sapiens Sapiens. Porque Dios es el Padre, el que crea todo. Dios incluso sabe nuestro nombre desde muchos antes de nacer. Ustedes han visto de alguna manera que hay personas que nacen, que tienen nombres, que no les gustan los nombres y que después cuando tienen 18 años se cambian los nombres. Pues porque ese nombre que se cambiaron es el nombre que Dios les dio. Puede ser que los padres les pusieran un nombre que no les gustó y él se cambió al nombre que él quiso, porque ese es el nombre que Dios le había asignado desde mucho antes de nacer. Todos creemos que nuestros padres ponen nuestros nombres y no es así. Dios sabe cómo se van a llamar cada uno de sus hijos. Y si nosotros tenemos hijos, yo tengo hijos, 3 hijos. Entonces ellos van a tener 3 hijos. Y ya Dios sabe cuántos hijos. Bueno, perdón, van a tener hijos. No digo que 3, puede ser 1, puede ser 2, pueden ser muchos. Pero Dios ya sabe cuántos hijos van a tener cada uno de mis hijos. Él sabe todo, porque Él es Dios. La sabiduría referente en la historia. Son elogio a los padres. Una de las lecturas tenemos elogio a los padres, Enoc, Noé, Isaac y Jacob, Moisés, Pinjas, Josué, Caleb, los jueces, Samuel, Natán, David, Salomón, Jeroboam, Elías. De estos libros que hablan de ellos, escritos que hablan de ellos en referente a la historia del libro de Eclesiastés. La infidelidad y castigo del reino del norte, Ezequías, Isaías, últimos reyes y profetas, Zorobabel y Josué, Nehemías,
el sacerdote Simón. Exhortación, proverbio numérico, himno de acción de gracias, en busca de la sabiduría. Todo esto comprende dentro de lo que se refiere a la historia, lo que está comprendido en la segunda parte, la parte B de la segunda parte del libro de Eclesiastés. Ahora vamos a ver el libro de la sabiduría, que es el quinto libro, el último libro en tiempos del Antiguo Testamento, escrito en el siglo I a.C., en la comunidad judía de Alejandría. Busca incrementar los valores de los judíos religiosos, la fe y la esperanza como retribución después de la muerte. Como sabemos o como nos han enseñado Pablito o alguno de los que hayan transmitido su mensaje, originalmente se regía, el pueblo de Israel se regía por el canon de Alejandría. Este libro está dividido en una primera parte, que es la sabiduría y el destino del hombre. En esta parte se habla de buscar a Dios y huir del pecado. Lo podemos ver en los capítulos del 1 al 5. La vida según los impíos, en capítulos del 1 al 16 y del 2, del 1 al 24. Comparación de la suerte de los judíos y de los impíos en Sabidurías 3, del 1 al 12. También en la primera parte se está, más vale la esterilidad que una posteridad impía. Está hablando de la buena conducta, de actuar bien, de ser buenos padres. Eso lo vemos en Sabidurías 3, del 13 al 19 y 4, del 1 al 6. La muerte prematura del justo, que también lo podemos ver en Sabidurías 4, del 7 al 19. El buen fin de los justos y el castigo de los impíos. Lo vemos en Sabidurías 5, del 15 al 23. La segunda parte, en que se divide el libro de la sabiduría, está Salomón y la búsqueda de la sabiduría. En estos encontramos los reyes deben buscar la sabiduría, que está en el capítulo 6, del 1 al 11. La sabiduría se deja hallar, capítulo 6, del 12 al 21. Reflexión sabia sobre el gobierno de los pueblos. Sabiduría 6, del 1 al 9. Dentro de la parte 2 también tenemos escrito sobre la reflexión de la sabiduría y la historia. Sabiduría 10, del 1 al 19. Salomón pide sabiduría. Sabiduría 8, del 17 al 21. La sabiduría indispensable de los gobernantes. Sabiduría 8, del 9 al 16. Oración para alcanzar la sabiduría. Sabiduría 9, del 1 al 18. Vamos a leer algunos. Vamos a ver sabiduría del 6 al 9. 10 del 1 al 19. Vamos a leer. Sabiduría. Si lo tienen a mano ahí, podemos irlo leyendo juntos. Vamos a ver sabiduría 10, el 9. Dice, la sabiduría, sin embargo, sacó de apuros a sus servidores, al justo que huía de la ira de su hermano. Ella lo guió por caminos rectos, le mostró el reino de Dios y le dio a conocer las cosas santas. Le dio prosperidad en sus trabajos y multiplicó el fruto de sus esfuerzos. Lo asistió contra la avaricia de sus opresores y lo enriqueció. Palabra de Dios. Esa es una de las lecturas. Bueno, vamos, una oración. De la oración. Vamos a hacer una lectura de la oración para alcanzar la sabiduría, que está en el 9, que es Dios de mis antepasados, Señor de misericordia, que hiciste todas las cosas con tu palabra
y con tu sabiduría formaste al hombre, para que dominara sobre tus criaturas, gobernara el mundo con santidad y justicia, y juzgara con rectitud tu espíritu. Dame la sabiduría entronizada junto a ti. Palabra de Dios. Vamos a ver. En la tercera parte, como está dividido el libro de la sabiduría, encontramos la sabiduría en la historia, donde hablamos desde Adán hasta Moisés. Encontramos sabiduría 10 del 1 al 14. Éxodo, sabiduría 10 del 15 al 21. Sabiduría desde Adán hasta Moisés, del Éxodo, el milagro del agua, moderación divina hacia Egipto, lecciones de Dios a Israel, una nueva armonía. Vamos a leer algo sobre las lecciones de Dios a Israel. 12. Pues, 12:1. Pues tu aliento incorruptible está en todas ellas. Por eso corriges poco a poco a los que caen y los reprendes recordándoles sus pecados, para que se aparten del mal y crean en ti, Señor. Palabra de Dios. También dice, pues, ¿quién podría decirte qué has hecho? ¿Quién se opondría a tu sentencia? ¿Quién te citaría a juicio por destruir naciones criadas por ti? ¿Quién se enfrentaría a ti como defensor de hombres injustos? Pues fuera de ti no hay Dios que cuide de todo, a quien tengas que dar cuenta de la justicia de tus juicios. Ni rey ni soberano que pueda desafiarte defendiendo a los que has castigado. Palabra de Dios. Una nueva armonía. Vamos a leer sobre una nueva armonía. Está en Sabiduría 19 del 18 al 21. A ver qué nos dice. Pero sobre los impíos se abatió hasta el fin una ira despiadada, pues Dios sabía de antemano lo que les iba a suceder, que tras dejarlos marchar y despedirlos con prisas, cambiarían de parecer y saldrían a perseguirlos. Palabra de Dios. A tales extremos, vamos, el 4, dice, a tales extremos los empujaba a su merecido destino, haciéndoles olvidar el pasado para que consumaran el castigo que aún faltaba a sus tormentos. Y mientras tu pueblo emprendía un viaje maravilloso, encontraran ellos una muerte insólita. Y también fueron atacados por la ceguera, como aquellos que a las puertas del justo, envueltos en profunda oscuridad, buscaban el vano de sus puertas. Palabra de Dios. Una nueva armonía dice, los elementos intercambiaban sus propiedades, como los sonidos del arpa cambiaban cadencia del ritmo, manteniendo el mismo tono, como puede deducirse claramente a la vista de lo sucedido, pues los seres terrestres se tomaban acuáticos y los que nadan se pasaban a la tierra. Palabra de Dios. Bueno. Eso era lo que yo quería transmitirles. Aquí al final les dejé algunas definiciones que son los ketubines, que es la tercera de las 3 partes en que se divide el Tanaj.
de los cristianos, de lo que los cristianos conocen como el Antiguo Testamento, luego de la Torá o Pentateuco y de los Nevi'im. Tanakh es una acróstica de las palabras Torá o Pentateuco. El Tanakh, el crónico hebreo, también conocido como Mikra, es el conjunto de los 25 libros sagrados de canónicos en el judaísmo. Tanakh, también conocido como Mikra, es el conjunto de los 25 libros sagrados. Se divide en 3 grandes partes: el Torá, la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. También aquí sabiduría habla mucho de los sabios. Es una recopilación, como dijimos inicialmente, que es una recopilación de refranes, vivencias, criterios, leyes y buenos gobiernos, el buen gobernar, que recopilados por los sabios. ¿Quiénes serán los sabios? Personas que viven y enseñan normas de conducta para el buen vivir y cuestionan los problemas que afectan la vida del hombre. En las cortes eran los sabios quienes aconsejaban sobre el buen gobierno. Después del destierro, cuando desaparecieron los profetas, la dirección espiritual del pueblo corrían a cargo de los sabios, que recopilaban todas las informaciones, todas las vivencias. Y didáctico, ya les dije al inicio, que es relativo a la enseñanza adecuada para instruir. Yo me tomé la libertad de expresar algunos comentarios o recomendaciones, como recomendaciones para nosotros. Seamos felices llevando alegría a nuestra comunidad con un saludo amistoso. Esto lo pongo porque yo he vivido y hay veces me encuentro personas que con solo uno la saluda, uno siente que ellos se sienten contentos y felices, reaccionan como que liberan su estrés. Es bueno saludar al vecino, es bueno saludar a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo como hermanos. Ese es el mensaje de Dios. Amémonos unos a otros como Dios nos ha amado. Y el libro es Sapiensales, que son los libros de la sabiduría. Dijimos originalmente en el transcurso de nuestra comunicación que son libros que nos enseñan al buen vivir, que aprendamos, conozcamos, pero que no nos quedemos con el conocimiento, que transmitamos nuestros conocimientos a otros. El buen vivir nos enseña a que seamos felices haciendo el bien. Una persona que hace el mal no va a ser feliz. Y el que hace el bien, ¿cuánta felicidad da hacer el bien? Como punto 2, yo escribía que seamos felices escuchando a nuestra comunidad con interés. Escuchar a alguien. ¿Cuántas personas estresadas no tienen con quién hablar o están estresadas precisamente porque con las personas con quien vives, pues no pueden comunicarse? Sin embargo, llega otra persona y hablan y esas personas se deshacen en expresiones, está feliz, habla y habla y habla y no se da cuenta y se le pasa el tiempo. Eso es una gran ayuda. Sin embargo, estando en su lugar, o en su lugar de trabajo, o en su hogar, o en diferentes lugares donde está estresado, no expresa nada, está tenso, está sufriendo, está triste, aunque no lo demuestre. Estas personas se desahogan y son felices es cuando se les escucha. Y cuando alguien les da la oportunidad de expresar lo que quieren decirnos. Como punto 3, seamos felices convirtiendo nuestra comunidad en un grupo amigable. Qué difícil, uno dice, qué difícil es los vecinos. Y de verdad que somos difíciles, no porque ellos sean difíciles, puede ser que es que yo soy difícil. Como ejemplo y satisfacción, yo les puedo decir, aquí en nuestra comunidad, pues como en todos, no somos perfectos, es difícil, pero yo veo que hay veces vivimos tan difícil, hay familias, hay casas, hay hogares que no se comunican con nadie. Sin embargo, yo, aunque digan cosas, lo que sea, yo me hago de la vista gorda, como dice uno, a lo tico, y saludo a todo el mundo. Yo veo que todo el mundo me saluda, todo el mundo me habla, aunque les caiga mal, pero como yo los saludo, me saludan. Yo siento que eso une a las personas, nos ayuda a ser mejor, nos ayuda
a llevar una vida al buen vivir, como dice las explicaciones que comentamos ahora en toda la charla. Como punto 4, seamos felices llevando alegría a nuestra familia. Qué bueno. En ocasiones, pues, los padres especialmente tenemos que poner disciplina, hay que ser duros. Y aquel padre que quiere a su hijo es duro. Y qué dolor es castigar a su hijo. Pero es más dolor no castigarlo y dejarlo siendo un mal hijo, no enseñándoles. Por lo menos intentamos enseñarles las buenas costumbres, como todo este libro sapiensales nos enseñan, que aprendamos para el buen vivir de cada uno de nosotros. Por eso dice, seamos felices llevando alegría a nuestras familias. Cuando solamente vivimos discutiendo o peleando, no es feliz ni los padres ni los hijos, y los hijos sufren y los padres sufren. Entonces, tratemos de llevarnos lo mejor posible. 5. Seamos felices convirtiendo nuestra vida en un templo de alegría. Un conjunto. Todo lo que hemos dicho del 1 al 4 es complementado con el 5, donde dice, seamos felices convirtiendo nuestra vida en un templo de alegría. ¿Qué nos da esto? Si nosotros damos alegría, somos felices. Porque el amor es eso. El amor no es ser feliz yo. La persona que dice que busca su felicidad y solo piensa en sí misma, esa persona, dentro de mi pobre criterio, dentro de más que pobre, digamos, mi limitado criterio, tal vez no tan pobre, sino limitado criterio, yo pienso que la persona que solo piensa en sí misma, esa persona según no son felices, no pueden ser felices porque no comparten mucho, solo viven para sí mismas, no dan mucho, entonces no reciben mucho. Por eso dice, seamos felices convirtiendo nuestra vida en un templo de alegría. En nuestros hogares, hay veces pasamos muy mal, pasamos muy apretados, pasamos crisis, pero hay motivos para ser felices, hay motivos. Tenemos un techo, tenemos una familia, estamos sanos. Solo eso es un gran motivo para ser felices. Seamos felices, hagamos nuestro hogar felices. Y si nuestro hogar es feliz, nuestra comunidad es feliz, porque expresamos feliz y irradiamos felicidad. Como punto 6, seamos felices haciendo felices a los demás, que es un todo. ¿Cómo hacemos felices a los demás? Primero somos felices nosotros. No podemos hacer feliz a los demás si nosotros somos infelices. Si yo vivo sufriendo y amargado, ¿cómo voy a hacer feliz a la persona que vive al lado mío? Hay veces hay que sacrificarse, hay que hacer un esfuerzo muy grande para que la otra persona no vea que estamos sufriendo, que estamos tristes, para que esté feliz. Y la felicidad de la otra persona nos hace felices. Alguien por ahí dice que el amor es dolor y es cierto, porque cuando no valoramos lo que tenemos, no sabemos ser felices. ¿Qué pasa? Lo primero, lo más duro que tenemos cuando somos padres por primera vez, qué terrible cuando un niño se nos enferma. Bueno, yo como madre sentía que se me moría con solo un destornudo, qué tristeza. No tenía mucha experiencia, pero desesperada, pero qué feliz cuando el niño estaba contento, estaba sano. Entonces, ¿qué pasó? Tuve que pasar un dolor, un susto, un sufrimiento para después ser feliz de verlo contento y valorarlo y apreciarlo. Como punto 7, seamos felices siguiendo el mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje de Jesucristo? Ese mensaje, el que si todos lo hiciéramos, todos seríamos felices. No habría tanta tristeza, tanta infidelidad. Amémonos los unos a los otros como yo los he amado. Así dijo Jesucristo. Y así es, porque ¿qué pasa cuando vemos a un vecino que tiene problemas y nosotros tenemos arroz y frijoles? Pues tal vez esa persona no tiene que comer y si compartimos un poquito de eso, ya no comemos un plato entero, comemos medio plato y le damos medio plato al vecino. Es una satisfacción, al menos así lo siento yo, así lo pienso. Yo me siento feliz cuando puedo aportar algo a alguien, cuando puedo luchar para que alguien
alcance algo mejor en su vida. Eso me da felicidad. Entonces, dice, somos seguidores de Cristo. Como somos seguidores de Cristo, amémonos unos a otros, como Jesucristo nos amó. Eso es mi mensaje. Y espero que lo hayan podido entender. La última hoja les di bibliografía más para que vean, y si quieren buscarla, para que encuentren todo. Tuve que leerme todo eso para poder montar el mensaje que les quería dar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a la pastora. ¿Cómo me puedo ver de nuevo? Bueno, muchas gracias. Es un tema, bueno, que tenía bastantes libros, que tenía mucha información. Yo sé que es complicado siempre formar estos temas porque hay que leer mucho, investigar mucho. Don Freddy, ¿nos iba a preguntar algo usted? ¿O comentar? No. Eso era cuando tú estabas pasando la cuestión de la presentación ahí. Ya no, disculpa. Disculpa, me iba a preguntar algo de la presentación. No, es que cuando tú la pusiste, estaba como en modo de trabajo de la hoja de PowerPoint, no estaba en modo presentación, entonces había las cosas un poco pequeñas. Ok, pero ya ahora, después sí la vieron bien. Sí, perfectamente. Sí. Excelente, perfecto, que dicha, gracias a Dios. Gracias a Dios. Excelente. Bueno, hermanos, si tienen alguna pregunta, ustedes son libres ahí de preguntar. El libro de sabiduría es un libro de los que los hermanos no católicos, No ellos tiene. lo decidieron, ¿verdad? Sino que lo decidieron otras personas, ¿verdad? Porque ningún hermano no católico decidió que ese libro no era inspirado por Dios. Ellos aceptan las Biblias como se las dan y ellos pues les toca confiar, digamos, en la Sociedad de Bíblicas Unidas, que es la mayor empresa que hace Biblias para ellos, y pues ellos confían que les están dando la palabra de Dios completa. Pero bueno, sabemos que el libro de sabiduría no se le habla a ellos, y es un libro que ustedes lo leen, si toman el tiempo de leer, es un libro que habla mucho acerca de Jesús, acerca de muchas profecías de Jesús. En el capítulo 2 del libro de sabiduría es toda una profecía, todo lo que iba a sufrir Jesús y todo. O sea, eso tiene que ser inspirado por Dios, desde luego, ¿verdad? Y ya sabemos que pues ese libro también es muchas veces citado en el Nuevo Testamento. Entonces, no hay duda de que es inspirado por Dios. Y el libro de Proverbios es un libro muy bonito, que incluso en mis tiempos de ateísmo, alejado de la iglesia, yo iba como a charlas de autoayuda, desarrollo personal, eso que está muy de moda, que está bien que uno vaya, no está mal que uno vaya a eso. Y, o sea, ahí me recomendaba mucho leer Proverbios, y yo leía Proverbios mucho, ¿verdad? Entonces, es un libro de, digamos, como desarrollo personal, de autoayuda. Es un libro muy bueno, Proverbios, que uno se lo puede leer todos los días un poquito y le va dando consejos sobre las deudas, de que usted no se meta en deudas, sobre la usura, que el que comete usura comete pecado. O sea, es un libro muy bueno, es un libro perfecto. Cómo hay que educar a los niños, cómo hay que tratar a la pareja, a la esposa. Es muy bueno el libro de Proverbios. Sí. Pero, un mensajito, como un cierre final, digamos, dentro de todos estos libros sapiensales de sabiduría, que son, claro, hay uno en concreto que se llama sabiduría, pero todos en conjunto se les conoce como libros de sabiduría. Si no los han leído, o si lo leyeron, vuélvanse a leer Job, porque cuando uno lee Job, lo lee todo, es como que le cambia un poquito la mentalidad, es como una paz, como un descanso. Yo les recomiendo empiecen leyendo todo el libro de Job y verán que la sabiduría que trata de transmitirnos todos estos libros realmente nos deja mucho. Eso se los recomiendo. Pablo, sí, señor. Tengo una duda. Ahí salió un nombre de Jesús, como que fue el escritor de algo. ¿Me equivoco o lo entendí mal? No sé. Sí, pero señor. Sí, lo entendí bien.
Perdón. Sí lo entendió bien, Frey. De hecho, sí, es Jesús ben Sirac. Jesús ben Sirac fue, es el que, digamos, el autor del libro de Eclesiástico. Ahora no Eclesiastés, sino Eclesiástico. Y ese libro de Eclesiástico tiene una pequeña particularidad. Es que no tengo una Biblia aquí a la mano, pero voy a buscarlo ¿Alguien tiene una Biblia a la mano? Sí, aquí tenemos. Búsqueme Eclesiástico, porfa. Sí. Al puro principio. Viene como primero viene como no, eclesiástico es diferente. Es eclesiástico, no eclesiastés, ¿no? Sí, eclesiástico, exactamente. Ese eclesiástico, como decía, ¿cómo se llama? Doña Ana Pastora. Sí. Se llama Eclesiástico o Sabiduría de Jesús ben Sirac, ¿verdad? Y si ustedes lo pueden leer al principio, antes del capítulo 1, hay un pequeño prólogo. En sus Biblias. Sí. De papel, ¿verdad que hay un pequeño prólogo? Prólogo del traductor griego. ¿Verdad? Sí. Ok. Por eso les digo, ese libro tiene esa pequeña particularidad. Ese pequeño prólogo no es parte del libro, por lo tanto, no es, digamos, palabra de Dios, no es un prólogo inspirado por Dios. Está ahí dentro porque el autor después agarró este libro y lo recopiló y lo tradujo al griego, pero él en el prólogo dice que el libro no estaba en griego, ¿verdad? Que él fue el que lo tradujo. Léame un poco del prólogo. Es que no me sale, cuando lo busco en línea no me salen, me está leyendo. La ley, los profetas y los demás escritos que los han seguido nos han dado tantas excelentes enseñanzas que al parecer se debe felicitar a Israel por su doctrina y su sabiduría. Pero no bastaría con guardar esas verdades para nuestra instrucción personal, pues los que aman la sabiduría tratan de ayudar por medio de sus palabras y de sus escritos a los que están menos familiarizados con ella, es decir, con sus enseñanzas. Dice, así fue como mi abuelo Jesús se aplicó durante toda su vida al estudio de la ley, de los profetas y de los demás libros de nuestros antepasados. Ahí es donde menciona a Jesús. Exactamente, ¿ves? Es el nieto. Entonces el abuelo escribió este libro y él decide, pues, traducirlo al griego para que le llegue a más gente, porque ya se está hablando mucho griego los judíos helenizados, ¿verdad? Lo traduce al griego para que lo puedan leer los judíos. Entonces, este pequeño prólogo no es parte del libro, pero de ahí, en los escritos originales, como estaba este prólogo, la iglesia mejor lo deja ahí, ¿verdad? Lo deja ahí, pero no es parte. Pero Pablo, una aclaración, porque es donde surgió la duda del caballero que hizo la consulta. Hay que ser muy claros de que este Jesús de que habla de Ben Sirac es el abuelo de él, pero no es Jesús de Nazaret, sino que se llamaba Jesús su abuelo. No, es obvio, pero es que lo que me parece raro es el nombre Jesús, porque esto pasó en el Antiguo Testamento, bastante que tal vez unos 300, 400 años antes de Cristo, pero el nombre de Jesús lo que significa es, bueno, en judío era Dios con nosotros, y me parece interesante, ¿verdad?, que la coincidencia de nombre de la persona. Sí, Pablo, señora. Pablo, yo creo que lo que vos querías oír era esto. 2 siglos antes de Cristo, Jesús, hijo de Sirac, escribió este libro, que es una síntesis de las tradiciones y de las enseñanzas de los sabios. A ver, ahí también le metió un prólogo, digamos, el editor ya de la iglesia, digamos. ¿Verdad? Es coincidencia de nombre, nada más, entonces. Yo creía que el nombre de Jesús había empezado con Cristo. No, en realidad era un nombre, no me he puesto a averiguar toda la etimología del nombre no sé cómo le dirán, digamos como era en hebreo, Yeshua,
o algo así. Yeshua, sí. Ajá, pero me imagino que también podía seguramente ser un nombre relativamente más común. Sí, sí, más común. Tal vez puede ser. Sí, sí, ¿verdad? No, obviamente no es Jesús de Nazaret, obvio. Pero entonces, Pablo, este libro, todo el libro es escrito por él, traducido por él. Traducido por el nieto de Jesús Ben Sirac, exacto. Okay. O sea, esto no es de inspiración divina, todo esto. El libro sí es de inspiración divina, desde luego. El prólogo. Y la traducción y todo, ¿verdad? Y la traducción. La traducción incluso, porque este libro cuando se traduce se agarra del griego que dejó este muchacho, digamos. Digamos, nuestras traducciones, así como están, podríamos de alguna forma decir que no son palabra de Dios, porque es que una traducción es una interpretación. Usted para poder traducir tiene que interpretar lo que más o menos quería decir este muchacho para ver en qué palabra lo digo yo. ¿Verdad? Si nosotros queremos ir al verdadero sentido de la escritura, tendríamos que ir a los escritos originales, pero ir a los escritos originales, desde luego. Pero cuando nos vamos a los escritos originales, logramos ver bien qué es lo que quiere decir. Como ejemplo, en el capítulo 6 de San Juan, que cuando Jesús dice que quien come mi carne y bebe mi sangre y lo vuelve a repetir, sabemos que, digamos, en el griego usa diferentes verbos. Entonces nos damos cuenta que Jesús no solo quería decir comer, sino que también quería decir tragar, también quería decir masticar, meterse a la boca, literalmente. Entonces ahí encontramos un sentido más profundo de la escritura. O cuando el Señor le dice a Pedro, si tú me amas, en nuestro lenguaje, pues nada más vemos que Jesús le pregunta a Pedro si lo quiere, si lo ama. Pero si nos vamos al griego original, logramos ver que Jesús primero le pregunta con una palabra diferente, si él lo ama, pero con la palabra que significa ágape. Es un amor que uno puede sentir por cualquier persona, o sea, un amor incondicional. Y después le cambia el verbo. Cuando él le dice que sí, que lo ama, ya Jesús entonces le pregunta con un amor de filiación. Entonces le cambia la palabra y le dice filios. O sea, entonces me amas porque eres mi amigo y me conoces. Entonces le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. O sea, Jesús logra entender que Pedro, pues sí lo ama, pero lo ama porque es alguien cercano a él, porque caminó con él durante toda su vida, pero todavía no lo ama como lo tiene que amar, porque sí, porque es Dios y porque sí lo tiene que amar y punto. Entonces le dice, bueno, tranquilo, usted en algún momento, al final de su vida, usted me va a honrar con su muerte, porque le van a poner sandalias donde no quiere y lo van a llevar a donde usted no quiere, ¿verdad? Entonces, si uno va al lenguaje original, ya puede entender muchas cosas de la Biblia. Por eso les digo, o sea, que incluso esa traducción, o sea, la traducción que hizo ese muchacho es de inspiración divina. Es el pequeño prólogo que él hizo, digamos, no, es desde el capítulo 1 en adelante que arranca. Pablo, el libro, ¿verdad? Un comentario al respecto, porque siento, tal vez aclaro un poquito la duda que siento que hay. Es que los libros sapiensales no fueron inspirados en la fe del cristianismo, fueron una recopilación de herencias de padres a hijos y del pueblo y refranes y etcétera, etcétera, y también aporte de los propios sabios, pero fueron inspirados, todo eso se hizo inspirado por Dios, porque todo libro que está en la Biblia es inspirado por Dios. Pero como tú dices, los prólogos, pues los pone la persona que los está transcribiendo. Pero sí, la inspiración es divina, aunque no hayan sido originados por la fe del cristianismo, sino fueron originados por ser bien, por como dicen, por el buen vivir, por ser cada día mejor, por comportarse mejor, siguiendo las buenas reglas, las leyes y los buenos gobiernos. Pero la inspiración, todo eso que se hizo es inspirado por Dios.
No sé si me expliqué o enredé más. No, yo creo que sí quedó todo muy claro con el libro. Está bien, está bien. Okay. Gracias. Gracias, don Freddy. ¿Algún comentario más que tengan por ahí, que alguien quiera aportar? Disculpa que nadie pregunta, pero estoy aprovechando eso para saber. O sea, muchos de estos libros, tal vez, no sé, un cierto porcentaje importante fue hecho por Salomón. Pero después otra gente comenzó también a agregar, y después para tener más renombre y más credibilidad y más respeto, entonces le dijeron que eran de Salomón. Eso fue lo que entendí. ¿Es cierto? Sí, exactamente. Sí, pero no todos fueron escritos por él. Una cantidad bastante grande fue escrita por el pueblo, por sabios del pueblo. Sí, no, es que vi que, por ejemplo, unos fueron escritos en Alejandría. Entonces, si fue en Alejandría, eso debió haber sido por lo menos 2, 3 siglos después de la muerte de Salomón, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, fue una tradición oral muy importante para, digamos, llegar a ese punto de respetar a Salomón, como para decir que él fue también el autor de eso, para darle más renombre a la obra, ¿verdad? Sí, para darle la fe cristiana de Dios, para darle más enfoque hacia la fe de Dios. Sí, bueno, no solo cristiano, de judaísmo en ese tiempo, ¿verdad? Cristiano después Y algo importantísimo que tal vez no les transmití, no les transmití, es que estos libros sapiensales son internacionales, o sea, no son solo para los católicos, los utilizan los judíos y los utilizan muchas otras personas que no son católicas. Sí. Don Freddy, la costumbre de escribir un libro y atribuírselo a otros era una costumbre muy dada en aquellos tiempos, en aquellos lugares. Hoy, sí. A mí me pasó, digamos, al principio, cuando yo estaba estudiando, me pasó y yo decía, oh, puchis, qué raro, ¿cómo hacen eso? O sea, eso era como mentiras, eso estaba raro, porque, por ejemplo, digamos, la tercera carta de San Pedro, hoy los estudiosos de la Biblia están seguros que fue Pedro que la escribió, y de hecho fue un tema de discusión cuando se estaba discutiendo el canon bíblico. La tercera carta de San Pedro fueron de los libros que costó mucho aceptar en el canon del Nuevo Testamento, por lo mismo, porque no fue San Pedro que lo escribió, ya había muerto San Pedro cuando ese libro empezó a rodar por todas partes, pero bueno, después entendió que había sido un discípulo de San Pedro y que le puso la firma de San Pedro como para darle más autoridad al libro, pero eso era algo muy algo un recurso histórico que tuviera autoridad para darle más autoridad a ese libro, ¿verdad? Sí, y así también en el mundo seglar, digamos, hay escritos de Platón que no fueron hechos por Platón, que tal vez fueron hechos por algún discípulo de él después de su muerte y todo. Sí. Sí, y también, como vimos en unas charlas pasadas también, los profetas, hay libros que se les atribuyen y realmente no se está bien seguro de quién lo escribió, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, nosotros hemos visto casi desde el principio que, como el Éxodo, que antes se creía que se había escrito, bueno, todo el Pentateuco, que se cree que lo había escrito Moisés, vimos desde el principio que no fue así, ¿verdad? Es más, ustedes podrían leer el libro, digamos el libro de Hebreos, muchos años se le atribuyó a San Pablo, ahora cuando vayamos a ver el Nuevo Testamento, y no lo escribió San Pablo, por eso no se llama carta de San Pablo a los Hebreos, se llama carta a los Hebreos, y el autor, ese sí quedó desconocido, no sabemos quién escribió la carta a los Hebreos, o el Evangelio de Mateo. Nosotros sabemos que es Mateo porque sus discípulos decían que él lo había escrito y no sé qué, pero no dice, lo escribió. El Evangelio de Mateo no dice, ¿verdad? No está firmado por Mateo, ¿verdad?
Así pasa con muchos libros de la Biblia. Hoy sabemos, en realidad nosotros, y confiamos en que son inspirados por Dios únicamente y exclusivamente, son inspirados por Dios, y nosotros confiamos en que la iglesia es inspirada por el Espíritu Santo y que fue fundada por Cristo. Por eso es que nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios. No tenemos otra forma de probar que la Biblia es palabra de Dios. Si no confiáramos en la Iglesia Católica, no podemos decir que la Biblia es palabra de Dios. Pero sí podemos decir, Pablito, de que fue inspirada por Dios en 2 de Timoteo 3:16, donde dice algo, no lo tengo así como a mano, pero dice algo así como, toda escritura es inspirada por Dios. Algo así dice en 2 de Timoteo 3:16. Sí, desde luego, ¿verdad? Pero ese mismo libro tendríamos que demostrar nosotros que ese mismo libro y esas mismas palabras son inspiradas por Dios. Por eso les digo, nosotros no podemos decir que ese párrafo, ¿verdad?, fue inspirado por Dios si no confiáramos en la iglesia. Está la iglesia antes que la Sagrada Escritura. O sea, nosotros hoy, el mundo pudiera quemarnos todas las Biblias que hay en el mundo, borrar todos los escritos originales y borrar todos los audios, no sé, desaparecer de la faz de la tierra la palabra de Dios, nosotros seguiríamos creyendo en Cristo porque tenemos la iglesia que dejó Cristo. Y esa iglesia nos va a seguir enseñando siempre las enseñanzas de los apóstoles y de Jesús. Nosotros y la iglesia protegen la palabra de Dios, la aman, la han protegido durante siglos y años porque saben que fue voluntad de Dios dejarnos estos escritos sagrados y la iglesia entonces la resguarda. Pero desde luego que nosotros como cristianos, nosotros existimos desde luego sin el Nuevo Testamento, porque no esperamos a que se creara el Nuevo Testamento para que nos empezara a predicar a nosotros. ¿Se imagina qué podría ser una iglesia evangélica sin Nuevo Testamento? No existiría, porque ¿qué van a ir a predicar a la gente? Nuestra iglesia predicó desde la tradición apostólica, desde las enseñanzas de los apóstoles. Los discípulos de los apóstoles nos enseñaron a nosotros y después, gracias a Dios, pues dejaron escritos que nosotros los atesoramos porque Dios los inspiró. Pablo, aquí tengo el artículo 16, donde dice 3:16. 2 de Timoteo. Para leer, sí, de Timoteo, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar a la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy sabemos, gracias a Dios, que ese escrito de San Pablo es palabra de Dios, porque la iglesia nos lo dijo, que eso es palabra de Dios, y la iglesia, desde que San Pablo le entregó esa carta a Timoteo, la resguardó. O sea, Timoteo la guardó como un tesoro, se la entregó a sus discípulos y sus discípulos en las misas leían, esta fue la carta que le mandaron a nuestro padre Timoteo, nuestro padre San Pablo, y esto fue lo que le enseñó a Timoteo, y la guardaban, y todos los domingos en las misas la empezaron a reflexionar hasta que llegó al punto de que en muchas iglesias fue respetada la carta de San Pablo a Timoteo, y cuando llegó el concilio de Roma y el concilio de Hipona, los santos padres reunidos en concilio dijeron, esta carta, nosotros sabemos por muchos años que esta carta fue enviada legalmente, literalmente, San Pablo se la envió a Timoteo y sus discípulos, desde ahí la resguardaron con respeto, y esto es palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, bueno, darle gracias a Dios por el tema de hoy, por la iglesia en que estamos, que nosotros podemos estar seguros que todo lo que dicen es palabra de Dios, que la han resguardado. Ustedes no saben, bueno, ustedes sí saben, desde luego, no les tengo que decir, cómo han acusado a la iglesia, digamos, el mundo ateo o el mundo no creyente, diciendo, es que la Biblia que ustedes tienen es una Biblia falsa, porque seguramente la iglesia le ha añadido ahí un montón de cosas y le ha quitado cosas, y ellos lo han tenido durante años, que la iglesia amarraba la Biblia en cadenas en los púlpitos, y desde luego, ¿cómo no la iban a amarrar? Si esa Biblia primero costaba años que un monje escribiendo la escritura encorvado en su
en su escritorio con una silla que no era como las sillas de hoy, en una mesa que no era como la mesa de hoy, escribiendo con pluma en papel que no era como el papel de hoy. Esos monjes pasaban años para hacer una copia. Y una iglesia, obviamente, que la tenía que tener aquella Biblia encerrada y encadenada para que nadie se la robara, porque eso era un bien preciado. Un libro en aquellos tiempos de los años 1000, 1200, era un bien súper preciado. O sea, la Iglesia Católica y el mundo lee mucho a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica y nuestros monjes rescataron libros de Platón, rescataron libros de Diógenes, rescataron libros de ciencia, de matemática, de Pitágoras, para entregárselos al mundo, porque si esos monjes no se hubieran puesto a hacer copias de esos libros, todas las enseñanzas de los sabios de antes, seglares, y las enseñanzas que nos dejaron los apóstoles y el Antiguo Testamento no hubiera existido. Nosotros no nos hubiéramos dado cuenta si ellos no se dedicaban a hacer estas copias a mano, ¿verdad? Hasta que, gracias a Dios, llegó la imprenta. Pero le debemos mucho a nuestra iglesia. Doña Ana Pastora, yo ya la dejo con la palabra. En cuanto usted quiera, puede hacer la última oración para despedirnos todos. Bueno, hermanos, en el nombre de Jesucristo, damos gracias a Dios por este día, por la oportunidad de haber compartido con ustedes, por el mensaje que hoy escuchamos, por estar sanos y bien en cada uno de nosotros en nuestros hogares. Pedimos a Dios que nos fortalezca, que nos siga dando tranquilidad, que nos siga dando sabiduría, como lo que aprendimos un poquito hoy, que nos dé fuerza para que lo que hoy aprendimos lo mantengamos en nuestros corazones, mejoremos nuestras vidas y, como decían los mensajes, el mensaje, que también ayudemos a mejorar la vida de todos los demás que estén a nuestro alrededor, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, en nuestras familias, con nuestros amigos, para que cada uno de nosotros este año, este mes, que es el mes del nacimiento de Jesucristo, nos llegue al corazón el mensaje del amor de Dios y que ese amor de Dios podamos transmitirlo a todos aquellos con los cuales nos comuniquemos. Amén. Feliz año a todos y que tengan una feliz Navidad. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, feliz año. Doña Ana, muchas gracias. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Igual, gracias. Igualmente. Hasta luego, Pablo, buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.